La exportación de sensores está en contacto constante con PUS. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha revelado contenido impactante, sugiriendo que ya no busca contener a China. Durante décadas, Estados Unidos se autodenominó el policía del mundo y en especial puso como objetivo principal contener a China. Pero ahora ha cambiado su estrategia y la defensa del continente americano es su máxima prioridad. Hoy analizaremos en detalle esta noticia impactante. El 5 de septiembre de 2025, el medio estadounidense especializado en política, Político, publicó una noticia que conmocionó al mundo entero. La noticia era sobre la nueva estrategia de defensa nacional del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que va más allá de ser solo un informe de políticas. Es el documento estratégico de más alto nivel que permite prever dónde concentrará Estados Unidos, la superpotencia, su poder militar durante los próximos 4 años, qué país considerará la mayor amenaza y en qué regiones retirará o reubicará sus fuerzas. La estrategia de defensa nacional de Estados Unidos es como un mapa que anticipa la situación internacional futura. Por eso, aliados y competidores siguen de cerca cada detalle de esta estrategia de defensa nacional. Pero el nuevo borrador de la segunda administración de Teotihuacán tomó un rumbo inesperado. La mayoría de los expertos predijo que Estados Unidos volvería a priorizar la contención de China. Durante la administración de Biden y también durante la primera administración de Teotihuacán, tanto demócratas como republicanos repetían que China era el mayor competidor estratégico de Estados Unidos. Incluso los legisladores más radicales hicieron declaraciones que iban más allá de la contención de China, asumiendo prácticamente un posible conflicto militar con China. Sin embargo, este borrador tuvo una conclusión distinta. No se trata de contener a China, sino de centrarse en la defensa del territorio continental de Estados Unidos y de todo el continente americano. En pocas palabras, ya no priorizarán la superioridad militar en Asia Oriental o Europa al otro lado del Pacífico, sino que se dedicarán plenamente a proteger su propio país y el continente circundante. Esto no es solo un ajuste de políticas. Esto significa un cambio radical en el paradigma de seguridad de Estados Unidos que se ha mantenido durante décadas, de ser el policía mundial a priorizar el territorio estadounidense y su propia seguridad. Por ello, la confianza de los aliados en Estados Unidos se ve totalmente sacudida. En especial, Corea, Japón y los países aliados de la OTAN quedaron sumidos en el shock. Se creía que Estados Unidos mantenía el orden mundial por su superioridad militar. Si Estados Unidos prioriza su defensa y se retira del extranjero, la reducción de tropas en Corea del Sur, el traslado en Japón y la retirada en Europa serían una realidad, no solo escenarios hipotéticos. Esta noticia no se limita simplemente a un cambio de política interna en Estados Unidos. Es un asunto de tal magnitud que podría requerir reestructurar el orden mundial. Y para los países aliados, esto se convierte en un factor decisivo que está directamente relacionado con su supervivencia. El informe de Político señala que el nuevo borrador de la Estrategia Nacional de Defensa difiere de políticas pasadas. El punto central del borrador es que, en lugar de enfrentarse directamente con competidores estratégicos como China y Rusia, se debe priorizar la defensa nacional y las misiones a nivel del continente americano. Es decir, implica un cambio de dirección al alejarse del método tradicional de desplegar fuerzas estadounidenses por todo el mundo y ejercer influencia, para enfocarse en la estabilidad del territorio nacional y del hemisferio occidental. Este cambio contrasta con la estrategia anunciada en el primer mandato del presidente Teotihuacán. La administración Teotihuacán definió a China como su principal competidor estratégico y priorizó su contención como tarea nacional clave. Por eso, tanto los círculos políticos de Washington como los países aliados esperaban que esta tendencia continuara en un segundo mandato de Teotihuacán, pero al final se ha dado una señal completamente opuesta. Naturalmente, este tipo de movimientos por parte de Estados Unidos está generando una gran inquietud entre los países aliados, que han dependido de la seguridad estadounidense durante mucho tiempo. Recientemente, en Corea del Sur, han comenzado a circular seriamente rumores de que una parte de las tropas estadounidenses estacionadas en el país podría ser reducida. Se concluyó que esto buscaba mayor flexibilidad de las tropas estadounidenses en Corea del Sur y defender Taiwán. Por la dirección y contexto del borrador de la Estrategia Nacional de Defensa, parece que no es solo para defender Taiwán. Además, si Estados Unidos realmente intenta reducir significativamente sus fuerzas en el extranjero y concentrarse en la defensa de su territorio, crece la preocupación de que Corea tampoco pueda ser una excepción a estos recortes. Esta preocupación no es solo de la península de Corea. Este año se suspenderá la ayuda de seguridad de cientos de millones de dólares a los 3 países bálticos. Este apoyo no solo era dinero, también incluía equipo y entrenamiento militar de Estados Unidos, confirmando su firme garantía. Sin embargo, el hecho de que ese vínculo se rompa solo puede interpretarse como una señal de que Estados Unidos ya no quiere involucrarse profundamente en el frente europeo. Siguen circulando informes sobre la retirada gradual de los 80.000 soldados estadounidenses en Europa. El presidente Teotihuacán destacó que no hay planes de retirada solo para Polonia, pero no dio garantías concretas a otros países europeos. Es decir, excepto Polonia, en las demás regiones.
especialmente en los países bálticos y Europa del Este, e incluso en lugares tradicionales como Alemania e Italia, la reducción de tropas podría hacerse realidad en cualquier momento. Corea del Sur también se siente inquieta en esta situación. La presencia de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur no solo servía como disuasión contra Corea del Norte, sino que también funcionaba como un punto estratégico para contener a China y Rusia. Pero si Estados Unidos reduce incluso sus tropas estacionadas en el este de Asia, Corea del Sur se enfrentará a la presión de tener que responsabilizarse de su propia seguridad solo con su propia fuerza. Lo interesante es que los portavoces del Departamento de Defensa de Estados Unidos se negaron rotundamente a responder a estos importantes informes. La Casa Blanca también mostró la misma actitud. Esto podría significar que aún no se ha decidido nada, pero por otro lado, también alimenta la sospecha de que ya se ha determinado la dirección principal y solo están retrasando el anuncio público. Al final, los países aliados se ven obligados a soportar la incertidumbre en medio del silencio de Estados Unidos. Por supuesto, no significa que este borrador de estrategia se confirme tal cual. Todavía existe la posibilidad de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Exus, modifique el contenido durante el proceso de ajuste. Sin embargo, ya se ha observado que en varios cargos, Estados Unidos está actuando en la práctica, priorizando la defensa del continente americano sobre la contención de China. Un ejemplo representativo de esto es precisamente la región del Caribe. El Departamento de Guerra de Estados Unidos, bajo el pretexto de bloquear el ingreso de drogas provenientes de México y Sudamérica, recientemente desplegó nada menos que 8 buques de guerra y aviones de combate F-35 en Puerto Rico, en el Caribe. No se limitaron simplemente a desplegarlos, sino que estas fuerzas realmente entraron en operaciones. Hace poco, la Marina de Estados Unidos publicó oficialmente un video en el que ataca un barco de transporte de drogas, que, según se informa, había partido de Venezuela. El presidente Teurempeu también lo destacó. En rueda de prensa, dijo que eliminaron a 11 miembros de un cartel rumbo a Estados Unidos y lo presentó como logro para la seguridad nacional. Destaca la declaración del ministro Gegeu. En Fox News, afirmó que la operación para derrocar al régimen de Maduro en Venezuela está en su fase final. Enfatizó que están listos para usar todos los recursos militares de Estados Unidos para esa misión. Estas declaraciones no son solo una presión diplomática, sino que se interpretan como un mensaje contundente de que Estados Unidos ha establecido como máxima prioridad la eliminación de amenazas dentro del continente americano. Aunque la estrategia de defensa nacional aún no se confirma, las acciones militares de Estados Unidos ya muestran nuevas prioridades. Esto indica que, a diferencia de la estrategia previa centrada en contener a China, surge un nuevo enfoque de seguridad en el territorio nacional y la región. Estados Unidos no solo se está limitando a la defensa de su propio territorio, sino que también muestra pasos claros para expandir su influencia en todo el continente americano. El secretario de Estado anunció en conferencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador que brindarán apoyo en seguridad de unos 28.000 millones de wons ante la crisis de orden público en Ecuador. No solo se limitarán a brindar apoyo financiero, sino que también insinuaron que, si es necesario realizar operaciones militares dirigidas contra organizaciones criminales, Estados Unidos podría intervenir directamente. Al afirmar que si Ecuador lo pide, podría debatirse una base militar de Estados Unidos, la controversia aumenta. Destaca la situación interna de Ecuador. El 3 de junio, la Asamblea Nacional enmendó la Constitución para permitir tropas extranjeras. Muchos analistas consideran que esto no es simplemente una medida formal, sino una prueba de que ya se habían llevado a cabo negociaciones encubiertas con Estados Unidos. De hecho, en los últimos años, las organizaciones de cárteles que operaban principalmente en México y Colombia se han expandido hasta las zonas costeras de Ecuador. Como resultado, los enfrentamientos por las rutas de transporte de drogas se han vuelto frecuentes en las principales ciudades portuarias, y en este proceso incluso han ocurrido atentados dirigidos a políticos y altos mandos policiales, lo que ha sumido a todo el país en una grave situación de inestabilidad. El gobierno de Ecuador llegó a la conclusión de que ya no podía controlar a los cárteles solo con sus propios recursos, y al final no tuvo más opción que recurrir a la ayuda de Estados Unidos. Esto se interpreta como un proceso en el que Estados Unidos está utilizando los problemas de seguridad de los países sudamericanos como base para expandir gradualmente su influencia militar. Esta tendencia también ocurre en la frontera con México, donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó una zona militar en la frontera sur. Se les otorgó a las fuerzas estadounidenses la autoridad para detener directamente a inmigrantes ilegales o sospechosos de delitos, lo cual es una medida sin precedentes, ya que en el pasado esto se consideraba exclusivamente competencia de las agencias judiciales. Estados Unidos está mostrando abiertamente una estrategia para consolidar su influencia militar dentro del continente americano, en lugar de centrarse en Asia o Europa bajo el nombre de Policía Mundial.
Parece que estamos viviendo en una época bastante inestable. Si Estados Unidos aplica una política de aislamiento enfocada en defender América, el país más afectado será el nuestro. Ojalá todo termine de una buena manera. Este cambio no solo es una estrategia nacional, sino un suceso que podría alterar el orden internacional. Hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido la hegemonía global y ha garantizado la seguridad de sus aliados, pero ahora es muy probable que se abra una nueva etapa en la que cada país tenga que hacerse responsable de su propia seguridad. Aliados como Corea y Japón tendrán que pensar en cómo asegurar su propia capacidad de disuasión, y Europa también deberá acelerar el fortalecimiento de su capacidad de defensa autónoma. Este asunto no es solo una elección de Estados Unidos, sino un posible punto de inflexión para que los países reorganicen sus estrategias de seguridad. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.